Hoy vamos a continuar leyendo la novela Un pie en cada lado de Adrián Yeste. Los capítulos que vamos a leer son los que van del 6 al 10. Los personajes que vamos a encontrar hoy son León, el protagonista, el papá de León, el profesor Feliciano, el abuelo de León, la mamá de León y los compañeros de la escuela, Dorian, Emma, Lupines, Mario y Gerardo. Ese día, al salir de la escuela, Mario lo invitó a León a jugar al fútbol. Pero la realidad es que León estaba preocupado por Emma, así que le dijo que no iba a ir. En cambio, se fue a visitar a Emma a su casa. Cuando estaba en la casa de Emma, ella le contó que había faltado porque estaba enferma, que no se había sentido bien. León pudo ver en el escritorio de Emma que estaba el carnet del Club de los Hijos Únicos. Ese era un club que habían formado Emma y León cuando supieron que no eran los únicos que no tenían hermanos. León se quedó hasta cenar con Emma y luego volvió a su casa. Cuando llegó a su casa se encontró con sus papás y su abuelo cenando. La realidad es que estaban todos molestos por la mudanza a Capital y León también estaba molesto por eso. El abuelo le contó que cuando llegaron a General Subieta había habido una enfermedad que había matado a muchas personas. Y con esto en la cabeza, León se fue a terminar el postre a su cuarto. Al día siguiente, cuando estaba en la escuela, en la clase de matemática, el profesor Feliciano le preguntó a León si había hecho la tarea. Pero León, en lugar de decirle la verdad, le mintió y le dijo que había ido a jugar al fútbol. Entonces Dorian, a los gritos, dijo que esto era mentira. Y cuando el profesor estaba retando también a Dorian, Emma saltó y dijo que la realidad había estado con ella porque le había llevado la tarea. El profesor se molestó mucho, se arremangó la camisa y resolvió él solo el problema. Cuando llegó el recreo, León fue a hablar con Mario, pero Mario se enojó porque León le había escondido que fue de visita a la casa de Emma. Y León, en lugar de solucionar las cosas, se fue muy molesto a conversar con Gerardo. Gerardo le contó que Dorian lo empujó cuando estaban jugando al fútbol y que la realidad lo empujó con trampa porque no era necesario que lo golpeara. Entonces, León, que estaba muy molesto, le propuso a Gerardo planear una venganza. Pero para esta venganza iban a necesitar de Lupinis y de Emma. Necesitaba que fueran cómplices. Más tarde, León fue a la biblioteca. ¿Te acordás que se había quedado pensando en aquella enfermedad de General Subieta? Se fue a investigar qué fue lo que había pasado. Cuando llegó a la biblioteca, le preguntó al bibliotecario dónde podía encontrar información. Y el bibliotecario le dijo que podía encontrarla en unos diarios y le mostró dónde estaba la zona. León revisó entre muchos diarios y buscó información en el diario El Matinal. Ahí pudo encontrar que la enfermedad había sido muy terrible para ese pueblo. Y luego conversó con el bibliotecario para poder entrar a internet, para poder investigar más. Pero el bibliotecario no quiso saber nada.